Vamos a continuar con nuestra exposición de esta preciosa epístola a los Gálatas en el capítulo 5. Existe un peligro real en confundir la libertad que tenemos en Cristo con libertinaje. Es un peligro real el creer que porque ahora somos libres en Cristo, no nos debemos preocupar por nuestra conducta o por nuestra vida. No nos debemos preocupar por cómo es nuestro trato con nuestros hermanos en la iglesia local o con el mundo. Pablo advirtió acerca de esto a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 13. Si usted nota allí, dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Somos libres en Cristo, pero esta libertad no significa o no debemos usarla como una excusa para dar rienda suelta a los deseos pecaminosos que aún están en nuestra carne. No es una ocasión o una excusa para que nuestro orgullo y el egoísmo que aún habita en nosotros nos lleve a pasar por alto a nuestros hermanos, poniendo en primer lugar mis intereses y mis necesidades por encima de los demás. Porque el pecado, mis hermanos, puede llegar a tal punto que podemos mordernos y devorarnos hasta el punto de destruirnos, como veíamos hace unos domingos en el versículo 15 allí. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es decir, el peligro es real en nuestra vida, y esto es así porque el pecado aún es una realidad en nuestra vida. Y necesitamos combatirlo, porque vivir de esta manera, es decir, bajo nuestra carne o confundiendo la libertad que tenemos en Cristo, no refleja correctamente el carácter santo de nuestro Redentor. Lo que sí lo refleja correctamente es el servicio y el amor mutuo, como dice en el versículo 14, el versículo 13 al final, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, es necesario combatir estos deseos de la carne. Sin embargo, no hay diferentes formas de combatir el pecado. Y esto es lo que Pablo quiere demostrar en esta porción que vamos a estudiar en esta mañana. No hay diferentes formas de combatir el pecado. Dicho de otra manera, somos incapaces de frenar el pecado que aún mora en nosotros en nuestras propias fuerzas. No tiene que ver con nuestra inteligencia, no tiene que ver con nuestra capacidad, sino que tiene que ver con algo que está mucho más allá de nosotros. Por eso en los versículos 16 al 18 Pablo va a señalar que la vida en el Espíritu es la única manera de obtener victoria sobre el pecado que aún mora en nosotros. La única manera, hermanos, de combatir el pecado y obtener victoria realmente sobre él es andando en el Espíritu. Versículos 16 al 18 dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Oremos un momento al Señor. Padre, una vez más, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias por llevarnos a entender que tu palabra, Señor, no es un accesorio más en nuestra vida, es nuestra vida, Señor. Es nuestra guía y es lo que necesitamos cada día, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu, Padre, nos guíe en esta hora, porque
en nuestra fuerza no podemos tampoco, Señor, comprender tu palabra, pero ilumínanos, Señor, y danos de tu gracia para poder aprender y conocerte más esta mañana, Señor. Haz los cambios, Padre, que tú quieras, Señor, en nuestra vida. Estamos en tus manos. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Andad en el Espíritu. Esa es la exhortación principal aquí del apóstol Pablo a los Gálatas y señala la vida en el Espíritu como la única manera de obtener victoria sobre el pecado que aún mora en nosotros. Y vamos a dividir este mensaje en tres partes principales. En primer lugar, algo muy sencillo, vamos a ver el mandamiento, versículo 16. En segundo lugar, el conflicto, versículo 17. Y en tercer lugar, la victoria, en el versículo 18. Vamos entonces a lo primero, el mandamiento, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como mencionamos hace un momento, este mandamiento está estrechamente relacionado con los versículos 13 al 15, en los que Pablo menciona que nuestra libertad no debe ser usada como una excusa para dar ocasión a la carne, es decir, como una oportunidad para pecar. No considerarla como una oportunidad para hacer lo que nuestro cuerpo, nuestros deseos anhelen. Por eso dice el apóstol Pablo después, digo pues en el versículo 16, que se puede traducir también, esto es lo que les estoy diciendo. Ese es el significado. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Esto es lo que les estoy diciendo. Anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, esta segunda cláusula no es la segunda parte del mandamiento, es decir, no es que andad en el Espíritu sea un mandamiento y el segundo es no satisfagáis los deseos de la carne, como que fueran dos cosas que están separadas. En el idioma original, esto indica la forma de combatir los deseos de la carne, es decir, es una consecuencia de la primera cláusula, es decir, de andar en el Espíritu. La consecuencia es no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, la idea es la siguiente: mientras anden en el Espíritu, no van a satisfacer en ninguna manera los deseos de la carne. Y Pablo usa aquí una negación enfática. Cuando dice no satisfagáis, el sentido es no, en ninguna manera van a satisfacer los deseos de la carne mientras anden en el Espíritu. Ese es el sentido de este versículo 16, del mandamiento. Es decir, a medida que los creyentes vamos andando, vamos viviendo en el Espíritu, los deseos de la carne van a quedar sin satisfacer. Esa es la idea. Por eso el énfasis es andar en el Espíritu. De eso es lo que los creyentes tenemos que preocuparnos, de andar en el Espíritu. Es la forma de combatir los deseos de la carne. Y por supuesto los deseos de la carne se refiere a los impulsos pecaminosos, o como alguien lo describió, es el impulso o la ansiosa búsqueda del propio interés. A medida entonces que vamos viviendo en el Espíritu, vamos muriendo a nosotros mismos. Recuerde lo que Pablo le dijo también en el versículo 13, allí en la segunda parte, sino servíos por amor los unos a los otros y para servir a mi hermano en amor, ¿qué es necesario? Es necesario morir a mí mismo, porque yo soy el primer obstáculo para poder cumplir con ese mandamiento. Por lo tanto, necesito someter a mi carne, necesito imponer al deseo de mi carne que quiere imponer su voluntad, que quiere oponerse a este mandamiento, quiere satisfacerse y quiere hacer solo lo que le agrada. Los deseos de la carne tienen ese pensamiento anti Dios, se opone a todo lo que provenga de Dios. Son nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones pecaminosas que todavía están allí en nuestra vida. Es el pecado que aún queda en nosotros, que está en abierta oposición a Dios y a su palabra. Dice Romanos capítulo 8, versículos 7 al 9,
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu Santo viene a morar en cada persona que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, andar en el Espíritu no es una opción para el creyente, sino es vivir conforme a su nueva naturaleza. Es un mandato divino, no una opción. Debe andar entonces conforme al Espíritu que ha recibido. La palabra también allí andar tiene una connotación permanente, es decir, no es circunstancial, porque el mandato andar indica un estilo de vida. Quiere decir que todas las áreas de nuestra vida deben estar bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa este mandamiento? Andar en el Espíritu es la capacidad de vivir en santidad conforme a la palabra de Dios. Muchas veces hemos escuchado que andar en el Espíritu o el poder del Espíritu tiene que ver con manifestaciones extrañas, con ciertas experiencias que tienen las personas, risas incontrolables, gente en el suelo. Pero la verdad es que eso está muy lejos de la realidad. Porque andar en el Espíritu es vivir conforme a la palabra de Dios. Andar en el Espíritu es una vida llena de la palabra de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Notan la relación que tiene aquí los cánticos espirituales con la palabra de Cristo que mora en nosotros? La vida en el Espíritu es una vida guiada por la palabra de Dios, es una vida en la cual la palabra de Dios se siente cómoda, por decirlo de una manera. Se siente en casa, abunda en grandes cantidades. Es una vida en que todos los aspectos están moldeados por la palabra de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, esto no tiene que ver con emocionalismo, ni con éxtasis, ni manifestaciones extrañas, ni revelaciones de sueños extrabíblicos, sino con conformidad a la palabra de Dios. Como hemos escuchado en más de una oportunidad, una iglesia llena de la palabra de Dios es una iglesia llena del Espíritu Santo. Nuestra vida, al estar llena de la palabra de Dios, está llena también del Espíritu Santo. Y si estamos llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, eso nos va a llevar a una cosa: santidad. Y la santidad es una vida que anhela ser como Cristo. Alguien escribió: andar en el Espíritu es la saturación de los pensamientos de un creyente con la verdad, el amor y la gloria de su Señor y el deseo intenso de ser como Él en todo sentido. Una vida que se moldea cada vez más al ejemplo y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que se conoce como el proceso de santificación. Porque es un proceso. Andar en el Espíritu es un proceso. Por eso es andar, es un caminar, es crecimiento espiritual en el cual anhelamos
no por nosotros mismos, sino por el poder del Espíritu Santo, ser como Cristo. Alguien también definió andar en el Espíritu de la siguiente manera. Es aquella constante, efectiva y benéfica influencia que el Espíritu Santo ejercita dentro del corazón de los hijos de Dios y por lo cual son dirigidos y capacitados más y más para vencer el poder del pecado que aún queda en ellos y para caminar por la senda de los mandamientos de Dios libremente y gozosamente. Y noten las palabras que usa este comentarista. Libremente y gozosamente. No es una carga pesada en nuestra vida. Andar en el Espíritu no es una carga, no es algo que no nos agrada. Entonces, hermanos, mientras estemos preocupados de estas cosas, mientras nuestra mente esté ocupada en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, en la palabra del Señor, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. No va a quedar espacio para eso. De eso se trata el mandamiento divino. El mandamiento divino tiene una consecuencia, andar en el Espíritu, y así no van a satisfacer los deseos de la carne. La única manera entonces de oponerse al pecado es andar en el Espíritu. Pero en el proceso encontraremos oposición. Y esto es lo que nos lleva a lo segundo. El conflicto en el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo presenta aquí la lucha, el conflicto entre dos deseos totalmente opuestos entre sí. El deseo de la carne es contra el espíritu. Como mencionamos en el punto anterior, la carne está en abierta oposición al Espíritu de Dios que habita en nosotros. Quiere tomar ansiosamente el control total de nuestra vida. Tiene la idea de un deseo que tiene que ser satisfecho, un deseo continuo que no desaparece. El deseo de la carne es pecado. No anhela a Dios, sino que quiere llevarnos por esa senda. La carne quiere decirnos una y otra vez que podemos encontrar satisfacción fuera de Cristo. Está en abierta oposición a Dios, tal como fue antes de que fuéramos a Cristo en arrepentimiento y fe. Esos deseos gobernaban libremente sin ningún tipo de oposición. También menciona el deseo del Espíritu contra la carne. El Señor Jesucristo enseñó en Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora escucha el versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por lo tanto, el deseo del Espíritu, lo que anhela el Espíritu es mostrarnos a Cristo, es glorificar a Cristo en nosotros. El Espíritu Santo anhela hacernos como Cristo. Y esta es la lucha que se libra en el interior de cada creyente. Y el resultado de ese conflicto, dice Pablo, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, el resultado de esta oposición es que terminamos haciendo aquello en lo que no tenemos deleite o que no podemos hacer aquello que deseamos. Este es el conflicto interno del cristiano. Pablo escribió acerca de su propia experiencia en esto en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 23. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Notan cómo Pablo describe la lucha interna que él llevaba? Pablo nunca negó que tenía esta lucha interna, nunca negó que tenía estos deseos aún en su carne, en su vida, pero sí los resistía en el poder del Espíritu Santo, pero sí los combatía. Como decíamos hace un momento, el pecado es una realidad en nuestra vida, pero es algo que hay que combatir. Esto nos indica, hermanos, que hay nuevos deseos en nosotros, conforme a la nueva creación que ahora somos en Cristo. Porque al igual que el apóstol Pablo, tenemos el deseo de hacer el bien que fue puesto en nosotros por el Espíritu de Dios. Queremos agradar a Dios, anhelamos vivir para Él, pero encontramos oposición en nuestra vida. Usted puede mirar su propia vida y examinarse y ver si estas cosas son así. Anhelamos andar en el Espíritu, pero nuestro viejo hombre sigue generando deseos pecaminosos. Alguien escribió: podemos ceder a estos deseos, pero ahora, es decir, en nuestra nueva realidad, pero ahora contradicen nuestro amor más profundo y nuestras metas más perdurables. La persona que ha nacido de nuevo tiene deseos pecaminosos y también deseos piadosos, pero nosotros, los creyentes, deseamos más profundamente lo que nuestro corazón, renovado por el Espíritu, desea. Es decir, queremos a Dios, anhelamos a Dios, queremos su voluntad en nuestra vida, ¿o no es así, hermanos? Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero hay una frustración en nuestra vida, porque en el fondo sí anhelamos a Dios, sí queremos serle fieles, sí queremos cumplir su palabra, sí queremos andar en sus caminos, sí queremos andar en santidad, no queremos dejar ese pecado. Pero eso no es algo que haya nacido de nosotros. No es de nosotros ese deseo. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, quien clama para hacer la voluntad de Dios. El problema es que a veces nosotros no escuchamos a esa voz. Nos escuchamos más a nosotros mismos. Y ese es el problema. Nos escuchamos más a nosotros mismos. Escuchamos más nuestros deseos. Nos parecen que son más importantes o más satisfactorios. Si es una realidad esto en nuestra vida, si anhelamos realmente vivir como el Señor quiere que vivamos, si anhelamos su voluntad en nuestra vida, entonces esto nos indica claramente que tenemos una responsabilidad, que somos responsables en esto. Por eso Pablo en más de una oportunidad describe la vida cristiana como un campo de batalla, no un lugar en el que nosotros podemos estarnos allí pasivos, esperando que el Señor obre en nuestra vida, que cambien las cosas en nosotros. Muchas personas piensan que esa es la forma en que el Señor va a actuar en nosotros, simplemente esperar a que el Señor me cambie. Pero tenemos responsabilidad en esto. Por eso es un mandamiento divino. Por eso Pablo dice, anden en el Espíritu. Que es un mandamiento para nosotros. El poder no está en nosotros, pero debemos obedecer ese mandamiento si queremos ver cambios en nuestra vida. Si queremos ver santidad en nuestra vida. Entonces, debemos asumir nuestra responsabilidad. No podemos ser pasivos, sino activos. Por ejemplo, Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27 lo siguiente. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha,
de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esto tiene que ver con disciplina. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, someto mi cuerpo, esa es la idea. Lo pongo en servidumbre, es decir, me obedece, escucho la voz del Espíritu Santo. Dominio propio, de todo se abstiene. Aquel que está en una lucha dice, de todo se abstiene. ¿Por qué? Porque tiene el propósito en su mente, la meta. Tiene puesta la mirada en la meta. Y esto, por ejemplo, queridos hermanos, no se trata de aislarse. No se trata de aislarse como, por ejemplo, irse a un monasterio y hacer un voto de silencio para no pecar con nuestra lengua. Se trata de preferir en el poder del Espíritu decir palabras sazonadas con sal, es decir, se trata de preferir controlar la lengua en el poder del Espíritu Santo. Preferir decir palabras sazonadas con sal, palabras de edificación, palabras de gracia, como dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. Hablar lo que es apropiado, sano, amoroso, lo amable y verdadero. Hermanos, se trata de escoger hacer lo que el Espíritu Santo dice que tenemos que hacer. Dice Efesios capítulo 4, versículos 29 al 30, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y ahora escuche el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entristecemos al Espíritu Santo cuando nos dejamos llevar por los deseos de la carne. Hermanos, porque la fuerza, el poder está allí. Habita en nosotros. Pensemos un poco en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Porque es necesario que podamos discernir correctamente, porque no todo lo que pensamos, hermanos, no todo lo que nos proponemos hacer, viene del Espíritu de Dios. Muchas veces queremos sencillamente hacer nuestra voluntad, rendirnos ante los deseos de nuestra carne y luego le atribuimos esa decisión que tomamos al Espíritu de Dios, siendo que nunca pedimos la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, hay cuántas cosas que anhelamos hacer que no son del Espíritu de Dios. Simplemente queremos satisfacer lo que a nosotros nos agrada, queremos tomar cierta decisión, queremos cambiarnos de lugar, queremos hacer esto otro, pero porque eso satisface nuestra carne. No porque el Espíritu de Dios a lo mejor lo está poniendo allí. A veces nos convencemos a nosotros mismos de que aquello que queremos hacer es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos saber si son nuestros deseos o el Espíritu de Dios? Hay una forma de averiguarlo, y esa es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermanos. No es algo místico. No es una corazonada. Es la palabra de Dios. Si lo que estamos pensando hacer o decir está de acuerdo con la palabra de Dios, con los principios de la palabra de Dios, con los propósitos de Dios para nuestra vida, entonces adelante. Hermanos, la palabra de Dios es el filtro, es la guía infalible para nuestra vida. Por eso andar en el Espíritu significa andar conforme a la palabra de Dios. Pero si no está en la palabra de Dios, hermanos, si no hay un principio en la palabra de Dios, entonces es
la carne es la que está intentando hacer su propia voluntad. ¿Cuál es nuestra mayor satisfacción? Porque la carne, queridos hermanos, quiere hacernos creer que podemos encontrar satisfacción fuera de Cristo. Que podemos solucionar nuestros problemas sin Él. Que podemos tomar decisiones sin orar. Porque la carne no quiere hacer nada de esto. Recordemos que está en total oposición al deseo del Espíritu. Por lo tanto, quiere alejarnos de las cosas de Dios, quiere alejarnos de las cosas del Espíritu y trata de convencernos que cualquier cosa que este mundo puede ofrecernos es mejor que Cristo. Podemos engañarnos a nosotros mismos si escuchamos su voz y creer que podemos crecer en santificación sin la guía del Espíritu Santo y sin los medios de gracia que Él nos ha dado. Podemos creer que podemos o podremos aprender a perdonar o a amar a nuestros hermanos sin congregarnos. No importa si no voy a la iglesia. Es ilógico pensar, queridos hermanos, que vamos a aprender o vamos a practicar el amor de servirnos, por ejemplo, unos a otros por amor, sin congregarnos. Esa es una mentira de nuestra carne, pero el Espíritu anhela estar con el pueblo de Dios. Anhela estar escuchando la palabra de Dios, reunidos, cantando alabanzas a su nombre, pero la carne se opone. La carne quiere convencernos de que podemos conocer la Biblia sin leerla. Hermanos, eso es imposible. No podemos conocer las Escrituras sin abrir la Biblia, sin leerla. La carne quiere convencernos de que creceremos en nuestra relación con el Señor Jesús sin pasar tiempo con Él. Los deseos de la carne, el orgullo, la lascivia, la ira y muchos otros pecados, hermanos, pueden sucumbirnos, pueden agobiarnos, pero no pueden someternos, no pueden dominarnos, porque el deseo del Espíritu es contra la carne. Así que, hermanos, dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 13, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Noten la diferencia, hermanos. John Owen, si no me equivoco, describe hacer morir las obras de la carne como dejar a la carne totalmente inoperante y sin fuerzas. Y eso solamente se puede hacer andando en el Espíritu. Y vivir, en este sentido, es vivir la vida que el Espíritu desea. Es decir, verdadera vida. Y eso depende de que hagamos morir las obras de la carne. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, es: ¿estamos luchando contra el pecado? Estamos luchando contra el pecado, y esta es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque la experiencia interna de la oposición entre el deseo de la carne y la del Espíritu es algo exclusivo de los hijos de Dios. Es una evidencia de un verdadero creyente, porque el incrédulo no tiene esta lucha interna. No tiene problemas con el pecado porque lo domina completamente. Va a ir directo al pecado sin ningún impedimento. Como dice el mundo en el día de hoy, todo lo que te haga feliz, adelante. Sin importar el daño que podemos hacer a los demás y el daño que se hacen a sí mismos.
Por eso es que debemos sospechar si yo creo que soy una persona cristiana y no he comenzado a luchar contra mi pecado. Porque el que viene a morar en el creyente es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo anhela la santificación, anhela la voluntad de Dios. No importa el estado o cuántos años lleves en el cristianismo, si eres un recién convertido, la lucha ya ha comenzado, porque ya ha habitado el Espíritu Santo en ti. El pecado ya perdió ese poder en ti. Sin embargo, como dijo un pastor muy conocido, amigo, si vives como un impío, vistes como un impío, hablas como un impío, te tengo una noticia. Eres un impío. Porque todos los que están en Cristo son nuevas criaturas. Todas las cosas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. No dice van a comenzar a ser nuevas en un momento. Ya son cosas nuevas. Ya morimos a nosotros mismos el día en que el Señor nos salvó. Por lo tanto, comienza la lucha interna. Por eso la lucha contra el pecado, la lucha interna, no la apariencia ni el ritualismo, sino la verdadera lucha interna, es una buena señal porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios en la persona. Impulsa al creyente hacia las cosas de Dios, nos hace sensibles hacia el pecado, cosas que antes, hermanos, no consideramos como pecado, ahora las vemos claramente. Pero no por nosotros, por supuesto, sino por el Espíritu de Dios. A medida que vamos avanzando en nuestra vida cristiana, vamos creciendo y andando en el Espíritu, vamos siendo más sensibles contra el pecado. Como dijo alguien, mientras más crecemos en nuestra santificación, más sentimos el ardor de la lucha. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que siempre obtendremos victoria, ¿no es verdad? Ya sabemos que fallamos, sabemos que tropezamos una y otra vez. Pero cuando cedemos a los deseos de la carne, duele, hermanos. Duele el pecado. Porque fallamos más veces de las que quisiéramos admitir. De lo único que debemos asegurarnos es que el pecado duela por los motivos correctos. Es decir, que nos duela porque hemos ofendido al Dios Santo, no porque tenemos miedo de que se vea afectada nuestra reputación o de lo que van a decir los hermanos en la iglesia, o qué va a opinar el pastor de la iglesia si yo no hago esto. Sino duele porque ofendimos el carácter de nuestro buen pastor. Hermanos, muchas veces sostenemos esta lucha porque no queremos que los demás piensen mal de nosotros. Pero ¿cuántas veces pensamos en Dios? Hermanos, cuando pecamos, cuando cedemos a los deseos de nuestra carne, ¿cuántas veces pensamos en Dios? ¿No es verdad que por lo general pensamos en nosotros mismos? ¿Tenemos temor de sufrir las consecuencias? Pero no pensamos en que hemos ofendido a Dios primeramente. Siempre pensamos que cuando pecamos se trata de alguien más, se trata de nosotros, pero primeramente se trata de Dios. Se trata de que hemos dejado de escuchar la voz del Espíritu Santo, hemos dejado de confiar en su gracia, hemos dejado de depender de su poder. Por eso cedemos a los deseos de la carne. Este conflicto interno, esta lucha entre la carne y el Espíritu Santo dura toda la vida. No es que va a llegar un momento en esta vida que vamos a tener
absoluta victoria sobre el pecado. O que va a desaparecer la lucha, sino que la lucha va a permanecer toda nuestra vida. Hasta que partamos a la presencia del Señor o el Señor regrese por nosotros. Por eso es necesario combatir. Por eso es necesario seguir ocupándose en nuestra salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2:12, porque el Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Allí está la fuerza, andar en el Espíritu. Como escribió Martín Lutero, cuando la carne empieza a atacar, el único remedio es tomar la espada del Espíritu, la palabra de salvación, y enfrentarse a la carne. Si pierdes de vista la palabra, estarás indefenso contra la carne. Ahora el apóstol Pablo quiere dejar claro que él no está volviendo atrás en su argumento. Y esto es bien interesante porque al escuchar que nosotros tenemos que hacer esto, ir aquí, ir allá, combatir los deseos de la carne, pareciera ser que el apóstol Pablo está retrocediendo en su argumento y les está diciendo que deben volver quieren volver a la ley, a los débiles rudimentos de la ley. Es decir, esto pareciera que las personas se tienen que transformar en una especie de legalistas. Pero no es así. Pablo quiere dejar claro esto. Pablo quiere dejarle claro a los Gálatas que deben entender que ser guiados por el Espíritu Santo significa verdadera victoria. Hermanos, y eso es lo que significa para nosotros. Andar en el Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios, significa verdadera victoria. Es lo único que nos da la victoria sobre el pecado que aún mora en nosotros. Y esto nos lleva a lo tercero, la victoria, en el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, guiados por el Espíritu, no se refiere a que el Espíritu Santo simplemente nos marca el camino. Es decir, no solamente nos dice por dónde ir, sino que nos da el poder para poder andar por ese camino. Y esa es una diferencia tremenda, queridos hermanos. Es una diferencia tremenda con la ley, como vamos a ver un poco más adelante. El Espíritu Santo es el principio que rige nuestra vida, es la nueva vida operante en nosotros, es aquel que regula nuestro andar. Y es algo exclusivo, como hemos visto ya, de todos los hijos de Dios, sin excepción, dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los que somos hijos de Dios, entonces, no estamos bajo la ley. Es decir, aunque fallamos en nuestra lucha con los deseos de la carne, la ley ya no puede acusarnos. La ley no puede condenarnos, porque nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros. La guía del Espíritu Santo es la evidencia de que hemos sido justificados por la fe en aquel que se hizo maldición por nosotros, librándonos de la maldición de la ley. Los Gálatas ya no debían considerar la ley como un medio de justificación, sino que debían entender que estar en Cristo bajo la gracia es muchísimo mejor que estar bajo la ley, porque como escribió alguien, estar bajo la ley significa derrota, esclavitud, maldición e impotencia, porque la ley no da liberación contra el problema de la carne. Y ese es el punto. No da liberación contra el problema de la carne. La ley no podía darles vida. La ley no puede dar verdadera libertad. La ley no puede dar victoria real sobre el pecado. No tiene el poder para hacerlo. ¿Recuerdan lo que hacía la ley? Nos condenaba. Sacaba a la luz todo nuestro pecado, nuestra real condición. Nos señalaba el problema, pero no nos podía dar una solución.
Dice Pablo en Romanos 7, versículos 8 al 11, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, la ley evidencia el pecado. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es decir, la ley enrostra, muestra, saca a la luz nuestro pecado y por lo tanto nos condena. Y al ver en nuestra incapacidad para cumplir, solo resulta en más pecado. Y más pecado. En el fondo esto es estar batallando en la carne. El apóstol Pablo llamó necios a los Gálatas por esa razón. Le dijo en el capítulo 3, versículos 2 y 3, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Van a seguir ahora en sus propias fuerzas? La carne no puede someter a la carne. Porque eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Porque Él es el que tiene el poder para someter la carne y proveer victoria sobre el pecado. Como escribió John MacArthur, la vida cristiana es una vida en la que la victoria siempre es posible. Pero no por nuestras fuerzas, porque no tenemos en nosotros mismos el poder para someter a nuestra carne, pero sí el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mis hermanos, pensemos por un momento en el Espíritu que hemos recibido. En esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 6, dice Pablo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Es el Espíritu de Cristo. ¿Y qué es lo que hace? El cual clama, Abba, Padre. El Espíritu que habita en nosotros clama el hacer la voluntad de Dios, anhela hacer la voluntad de Dios. Y no solo la anhela, hermanos, es poderoso para hacerla. Es poderoso para cumplir. ¿Recuerdan cuál era el deseo de Cristo? Hacer la voluntad de su Padre. Ese es el Espíritu que habita en nosotros. Por lo tanto, la victoria siempre es posible. La victoria siempre es posible. ¿Por qué? Porque ese Espíritu que habita en nosotros nos hizo libres, nos capacitó para poder oponernos a la carne. El Espíritu Santo es el principio que rige nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos disponer nuestro corazón para seguir su dirección. Hermanos, cuando hemos sido derrotados, no es el Espíritu que ha fallado. Somos nosotros que hemos dejado de confiar en Él. La guía del Espíritu Santo es una bendición en nuestra vida. Alguien puntualizó los resultados de ser guiados por el Espíritu Santo. Escucha lo que dice. Quienes son conducidos por Él experimentan y viven la verdadera libertad moral y espiritual, obedeciendo a Dios con gozo. Se oponen a las obras de la carne en el poder del Espíritu. Aman la palabra de Dios y aman a Dios. Acrecientan su libertad de acceso al trono de la gracia. Gozan del testimonio personal del Espíritu que les comunica en intimidad la condición de ser hijos de Dios. Su espíritu se fortalece y hace posible su testimonio eficaz ante el mundo. Hermanos, es una vida de victoria. La guía del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu no se trata de manifestaciones extrañas, como dijimos hace un momento, sino de una gozosa obediencia a la palabra de Dios que nos lleva en victoria sobre los deseos de la carne, haciéndonos más parecidos a Cristo. Hermanos, qué privilegio todo lo que el Señor nos ha dado. Todo lo que el Señor nos ha dado. Porque no nos liberó
de la esclavitud de nuestros pecados y nos dejó allí, desnudos, sin herramientas para poder batallar en este mundo, sino que nos dio su Santo Espíritu para capacitarnos, para darnos la fuerza, el poder, el deseo incluso de hacer la voluntad de nuestro Dios. Es un privilegio, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo more en nosotros, porque sin Él nosotros no seríamos nada. En nuestras fuerzas nada, mis hermanos, podemos hacer. Nada podríamos hacer sin la fuerza ni el poder del Espíritu Santo. El propósito de esto no es simplemente batallar contra los deseos de la carne porque sí, sino porque es la forma y es el deseo o el propósito de nuestra salvación, de hacernos semejantes a Cristo, vivir como Él vivió. Esta es la libertad que tenemos en Cristo. Para eso el Espíritu Santo nos capacita. Andar en el Espíritu es dejarnos guiar por Él para que podamos cumplir su propósito de que podamos ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, queremos agradecerte por el privilegio de tener el Espíritu Santo, el fiel Consolador, aquel que nos muestra a Cristo, que nos capacita para vivir una vida santa. No en perfección, sabemos, Señor, sino sinceramente buscando agradarte a ti, Señor, queriendo cumplir tus preciosas palabras, Señor. No somos nosotros, no es nuestra capacidad, es tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Ayúdanos a escuchar su voz. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que tu palabra, Señor, siga produciendo cambios en sus vidas, Señor, reales, y que podamos cada vez juntos, Señor, ser más sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, gobierne nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.